Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy les quiero hablar un poco sobre la diferencia entre tejido en plano y tejido en circular, porque sé que hay como un poco de confusión acerca del tema. Entonces, el tejido en plano es el que siempre hemos hecho a dos agujas, con las dos agujas rectas, en el cual nosotros tejemos por ambas caras del tejido, ¿sí? Y queda como un tejido así, planito. Y tejemos siempre por el lado del derecho del tejido y por el lado del revés, o sea, vamos y nos devolvemos, ¿cierto? El tejido en circular es cuando podemos lograr circunferencias, ¿sí? Sin tener que coser nada, podemos lograr un tejido así entero, como el circular. Y en este tipo de tejido solo tejemos por el lado del derecho del tejido. Si siempre estamos mirando la misma cara del tejido, entonces nosotros no vamos hasta un punto y luego nos devolvemos por el lado de atrás, sino que siempre vamos a estar tejiendo como en espiral, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con las agujas circulares, que son las agujas estas de cable, que si todavía no las sabes usar, te dejo acá arriba el curso donde enseño a usarlas desde cero, que está acá también en YouTube. Con estas agujas nosotros podemos hacer los dos tipos de tejido, en plano y en circular. Estos dos tipos de tejido son la técnica de tricot que conocemos siempre, donde tejemos punto derecho y punto revés. Se montan los puntos de la misma manera, se cierran los puntos de la misma manera. Después hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos a unir, montamos los puntos y luego hay que unirlo en circular para tejer en espiral, ¿cierto? Entonces, las agujas circulares nos sirven para ambos tipos de tejido, o sea, las podemos usar para tejido en plano como para tejido circular, obviamente. Pero también las podemos usar para tejido en plano, o sea, tú puedes hacer lo mismo que hacías con tus dos agujas rectas, que normalmente se tejía con una debajo del brazo, ¿cierto? Lo cual hacía que fuera un poco molesta para la espalda, hacía que doliera más la espalda, no era tan ergonómica. Estas agujas son mucho más ergonómicas, pesan mucho menos y usamos solo la parte de la muñeca y la mano. Si nosotros no usamos como desde acá con las agujas rectas, a veces sí teníamos que mover como más esta parte del cuerpo. Con estas simplemente usamos las manos y bueno, y las muñecas obviamente. Entonces, como te decía, reemplazan completamente las dos agujas. Tú puedes hacer todo lo que hacías en las dos agujas, las puedes hacer con agujas circulares. Por eso son tan buenas y tan versátiles, porque puedes hacer todo tipo de proyectos en ellas. Ahora te voy a mostrar en un ejemplo en el tejido para que te quede un poco más claro si tenías alguna duda, si recién estás empezando en este mundo del tejido circular o en el mundo del tejido desde cero, para que entiendas un poco mejor cómo funcionan estas agujas para ambos tipos de tejido. Bueno, entonces ahora vamos a practicar el tejido en plano, ¿sí? Cuando vamos y venimos por ambas caras del tejido, ¿sí? Entonces, vean cómo funciona. Ustedes tienen las dos agujas acá en las esquinas y el cable que une las dos agujas. Entonces ustedes simplemente, como en las dos agujas normales rectas, ustedes van a tejer, tienen una aguja en la mano derecha y otra en la mano izquierda y simplemente pasan los puntos de la mano izquierda a la mano derecha, así. Entonces vean que funciona igualito. ¿Sí? Entonces acá yo ya habría tejido la primera vuelta, entonces ahora que hago, doy la vuelta a este tejido para que el hilado me quede siempre en esta esquina y me volteo y ya tengo esta aguja libre. Entonces si ven, y acá vamos a hacer el punto jersey, digamos. Entonces así es que se teje en plano. Esto es tejido que le llamamos tejido en plano porque no tenemos ningún tipo de círculo, porque vamos y venimos por ambas caras del tejido. ¿Sí? Si ven, yo ahora tejí por esta cara, ahora vuelvo y volteo y tengo que tejer esta otra cara. ¿Sí ven? Entonces este sería tejido en plano, para hacer todo tipo de proyectos que ustedes ya sepan hacer en las dos agujas. Lo pueden hacer perfectamente con las agujas circulares. Bueno, y ahora vamos a hacer el tejido en circular, ¿sí? Entonces yo acá tengo mis dos agujas, el cable, y vamos a empezar a tejer. Vamos a unir el tejido en circular. Siempre tienen que fijarse que estén bien
organizados los puntos y que no estén torcidos, que no los tengan así en las agujas, que es muy fácil que pase, ¿sí? Hago acá un nudito, listo. Entonces siempre hay que poner un marcador de puntos, ¿sí? Para definir cuál es tu comienzo y tu final de vuelta, ¿sí? Y acá simplemente vamos a unir el tejido. Voy a empezar esta primera vuelta en derecho. Yo simplemente uso ambas hebras así que me quedaron del montaje del tejido y tejo los primeros puntos. Luego suelto una y sigo tejiendo. Entonces, si ven, ahí yo uní el tejido y me quedó un círculo, ¿sí? Que yo voy a seguir tejiendo en espiral. Entonces vamos a tejer esta primera vuelta. Y otra cosa que les quiero comentar, que me han dicho mucho, que ya hice un reel acerca de este tema, por ahí lo viste, por ahí no lo viste, que hay muchas personas que creen que si no saben tejer en continental, o sea, llevando el hilado como yo acá, que lo tengo en mi dedo izquierdo, no se puede tejer. O sea, esto lo que hace es que el tejido sea mucho más ágil, porque yo no tengo que soltar nada, no tengo que pasar el tejido con la otra mano. Pero vean que se puede sin ningún problema tejer llevando el hilado con la mano derecha. Es un poco más lento, pero sirve exactamente igual. Vean que se puede tejer sin ningún problema llevando el hilado con la mano derecha. Y acá voy a llegar ya al final de la vuelta. Entonces vean que yo acá, como a diferencia del tejido en plano, yo no tengo que voltear el tejido y tejer por el lado del revés del tejido, sino que yo paso el marcador de puntos y yo empiezo a tejer. Entonces, si vamos a formar el punto jersey o el punto liso, entonces yo siempre tejo derecho, porque vean que yo no volteé, yo siempre estoy viendo el tejido desde la misma cara, ¿sí? O sea, siempre veo el lado del derecho del tejido. Y acá ustedes pueden hacer todos los puntos. Si yo quiero que del lado del derecho del tejido se vea al revés, entonces tejo revés y listo. También puede ser. Así que bueno, entonces esto es tejido circular y esto es tejido en plano. Y vean que las dos formas de tejido se pueden hacer con las agujas circulares, ¿sí? Por eso hay una diferencia entre agujas circulares y tejido en circular, ¿sí? Porque las agujas circulares abarca también el tejido en plano, como vemos acá. Y así que por eso es como que existe esa diferencia entre los dos términos. Espero que este video te haya servido, que te haya aclarado algunas dudas. Si tienes alguna amiga principiante en el tejido, compártele este video, porque seguramente va a tener alguna duda, que por ahí este video la resuelve. Si no, también tengo un montón de videos que te pueden resolver otro tipo de dudas. Te dejo acá la lista de reproducción, donde tengo un montón de tips de tejido que te van a ayudar a mejorar tu técnica, y por ahí también te van a ayudar a resolver un montón de cosas o aprender a hacer un montón de cosas, ¿sí? Así que bueno, te veo en un próximo video. Te mando un beso. No olvides de darle like, de suscribirte, de darle a la campanita, de compartir mi contenido, que eso me ayuda muchísimo. Y ahora te puedes quedar viendo uno de estos dos videos.